hay algo que se llama aceptación radical. Y la aceptación radical no es decir, bueno, no pasa nada. No, ahí sí pasó un montón de cosas. Yo me quedé como en shock. Yo no me quedé mal pegada en que, ¿pero por qué? Pero yo quiero, pero ahorita estoy en un hueco y quiero estar en el hueco. Déjame aquí. Prela más mi paz mental y mi tranquilidad que este resultado. La vida no viene con manual, pero sí con niveles. Aquí se cuestiona, se incomoda y se evoluciona. Yo soy Andrea. Y yo soy Patricia. Esto es Desbloqueando Niveles. Sube si te atreves. Hola, bienvenida a este nuevo episodio de Desbloqueando Niveles. No sé cómo empezar hoy porque muchas personas creen que todo tiene una solución y tiene una solución inmediata. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con cómo vivimos hoy en día. Pero a veces tenemos que aceptar que no todo tiene solución. Sin duda alguna. Y además cuidarnos mucho de estas frases de todo pasa por algo o todo se soluciona, ¿sabes? O el famoso si quieres puedes. Sí, ese si quieres puedes, a mí yo no puedo con esa frase. Pero claro, es una frase que además se ha popularizado mucho porque hay una creencia de que al final todo se puede resolver. Sí. Yo estoy como más attached a esta de Nike que no nos está patrocinando todavía. De just do it. O sea, hazlo. Como sea. Como sea. Algo va a resultar, pero no todo va a tener un final feliz. También Disney también tiene la culpa. Sí, también. Disney. Que tampoco nos patrocina aún. Pero tipo, o sea, no siempre cuando tú haces un proyecto, cuando tú haces algo en particular, que estás resolviendo algo, tiene que llegar a una conclusión perfecta o una conclusión exactamente como te la imaginaste. Y a veces tenemos que hacer las paces con eso. Y por ejemplo, a mí, quizás en algún momento me llegó a costar esto, pero yo creo que yo bastante he hecho las paces con el hecho de que no todo va a salir exactamente como yo lo planeé. Pero tú sabes que también eso tiene que ver mucho con las expectativas que tengamos. Pero cuando hablamos de solucionar, yo creo que tiene mucho que ver con el miedo que tenemos a sufrir. O el miedo que tenemos a que las cosas duelan. Porque estamos ahorita en una sociedad donde se nos hace muy fácil lo superficial, lo rápido, lo bonito, pero que nos está costando mirar realmente esas emociones que no son tan placenteras. Y una frase con la que quizás sí se ha popularizado mucho y que es muy compleja de realmente interiorizar, es esta frase que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí, es opcional, ¿sabes? O sea, como que, te pasó algo terrible, tú eso no lo puedes cambiar por más que quieras. Pero de alguna manera, cómo tú te vinculas con ese hecho es lo que puede hacer que tú avances o que tú te estanques queriendo controlar un resultado que realmente no va a depender de ti. Tú dices miedo al sufrimiento, pero yo también creo que es miedo al mundo externo, o sea, o a la opinión externa, más allá del sufrimiento, sino que ¿qué va a pensar esta persona si yo no lo hago como planifiqué hacerlo? O si no llego al fin que yo pensé que iba a llegar. Y te cuento una historia particular que no llegó al fin que yo quería. Yo salí embarazada listísima para dar lactancia materna exclusiva. Listísima. No, que son gemelos, En ese momento contraté una dula. El peor error de mi vida, yo no la voy a mencionar, pero no me ayudó para nada. Esa dula. Porque ella me decía que si tú quieres, tú puedes. Y entre mayor succión, mayor producción y ta. Y te voy a traer a alguien que es mamá de gemelos para que tú veas que tú puedes dar lactancia materna a 2 niños, a 2 bebés. Nacieron los niños y las condiciones en las que nacieron, pues nada, ellos hubo que llevarlos a incubadora, cuidados medios, y obviamente le dieron fórmula. A mí me salía 0.01 ml de calostro. Y que no, que eso es suficiente, que les tomo el bebé, pero los niños lloraban y yo era como que, no les den fórmula, no sé qué, toda atacada porque ese no era el resultado que yo quería. Claro. Total que
Los niños recibieron fórmula y lactancia mientras estuvieron en el hospital. Cuando llegaron a la casa, yo estaba lista para mi lactancia materna exclusiva. Mi mamá, que no me pudo amamantar, ella dice, no sé por qué razón, me decía, hija, no pasa nada, dale la fórmula. Y yo no, y no, y no. Y yo me extraía 20 veces al día. Yo me la pasaba pegada a la máquina del extractor para que los niños pudieran ser lactancia materna exclusiva. Y la asesora en ese momento, la dula, me decía que tenía que despertarme cada hora en la noche, importar si los niños succionaban o no. Yo me tenía que pegar el extractor para que saliera, para que mayor producción. Si yo estaba muerta de sueño, no importa, que me parara, que lo hiciera. Total que yo hice eso como por una semana. Yo no sabía ni quién era yo. Me trajo a mi casa la mujer, la mamá de los gemelos, para decirme que yo no estaba haciendo las cosas bien, porque ella sí podía y yo no. Total que era como presión, menos leche salía, porque Obviamente, porque el estrés no ayuda. El estrés no ayuda. Además del sentimiento de culpa. Terrible. De insuficiencia. Mi mamá me veía y lloraba, mi esposo no sabía ni qué hacer, o sea, él se quería insertar una teta, o sea, horrible. Y no hice las paces con eso, no, o sea, como que lo sufrí un montón, hasta que un día mi mamá dijo, ¿sabes qué? No me importa nada, agarró un biberón, un tetero, agarró y le dio el tan, leche a los dos. Y los niños dejaron de llorar. ¿Ves? Y yo como que, miércoles, o sea, quizás no tengo que dar leche materna exclusiva, pues. Y está bien. Pero yo decía, yo soy asesora de alimentación complementaria, promuevo la lactancia materna y tal, no sé qué. Y yo voy a salir en redes diciendo que yo estoy dando una leche de ácido aleloico, azúcares trans. O sea, ¿cómo yo voy a salir diciendo que yo le di una leche que sabemos que no hay muchas opciones muy clean en el mercado y que tienen azúcares y que están mezcladas con aceite, lo que sea? ¿Cómo yo voy a salir diciendo al mundo que yo estoy dando leche de fórmula? Pero tú sabes que efectivamente ahí hay varias componentes. Uno, que te estabas enfrentando a ti misma con una creencia tuya de que tú no podías darle fórmula a tus hijos por tu profesión, pero ahí tú eras mamá. Y yo siempre digo, lo mejor es la lactancia materna, pero gracias a Dios existe la fórmula porque eso ha evitado que muchos niños tengan desnutrición o incluso fallezcan. O sea, eso existe para algo y qué bueno que lo podamos utilizar, pero entiendo perfectamente cuando tú dices que alguien te venía, te traía, te generaba más culpa. Hay algo que se llama aceptación radical. Y la aceptación radical no es decir, bueno, no pasa nada. No, ahí sí pasó un montón de cosas. Tú viviste un duelo, una transición, una expectativa que se murió. Ok, con eso existiendo porque no lo puedo controlar, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Entendiendo que lo otro ya no va a pasar. Y ahí es donde le apostamos un poquito a entender que no es darse por vencido. No es decir, ay, bueno, no importa. Como que, ay, bueno, no se dio esto, no importa. O pasó esto, no importa. No, al final es reconocer todas las emociones que esa pérdida nos está ocasionando y desde esa emoción ver qué es lo mejor que puedo hacer con esto que no puedo cambiar. Y la verdad es que eso aplica para todos los tipos de pérdidas. Eso aplica para los trabajos que se perdieron, las parejas o las relaciones amorosas que terminaron y que no hay vuelta atrás. Entonces tú, terminas. ¿Y qué pasa si una persona termina contigo y tú te quedas enganchada en que esa es la que yo quiero, esa es la que yo quiero? Entonces entras en una obsesión sin disfrute. ¿Me explico? O sea, lo voy a conquistar o la voy a conquistar, ¿a qué costo? Entonces también es entender, si tengo esta pérdida, ¿qué puedo hacer con todas estas emociones? ¿Cómo las transito en lugar de taparlas? Porque eso es, ay, no pasa nada. ¿Y qué haces con todas las emociones? Entonces las voy como tapando y tapando porque tengo que cumplir con el no pasa nada y todo lo tengo que resolver porque si no lo resuelvo, entonces soy insuficiente yo. Claro, porque viene este sentimiento de también fracaso. O sea, yo me sentía una fracasada nivel máximo infinito. O sea, yo decía, qué fracaso que día 1 de la maternidad yo no pude cumplir con mi rol como es. Exacto. Entonces era como que, ¿y qué era lo que eso causaba? Mayor frustración, estaba extremadamente cansada, yo estaba molestísima con la maternidad. Yo mis hijos los disfruté
cero, porque tenía que estar todas las horas despierta, conectada a un bendito aparato. Y al final... Y es por cumplir con una expectativa autoimpuesta también, pero Sí. autoimpuesta por un peso social muy grande. Sí. Y eso aplica a todo. Mira, yo me acuerdo, yo por ejemplo siempre digo que cuando mi papá murió ha sido uno de los dolores más grandes que yo viví, y eso que yo estaba bastante joven. Y a mí la gente me dice, y ese dolor ya se pasó. Y al final a ti no se te puede pasar un dolor de la pérdida de un familiar muy cercano. Pero tú aprendes a vivir con eso, porque ¿qué voy a hacer? Lo voy a revivir. O voy a quedarme pegada en el sufrimiento. Claro. No, el dolor existe, la falta existe, la ausencia se siente, pero entonces uno aprende a canalizarlo de otra manera. A vivir el duelo. Lo decía Claudia Donoso en estos días en un reel que ella compartió, hablar el duelo desde la abundancia. Es decir, por ejemplo, ella hablaba también de la muerte de su papá y explicaba cómo ella hoy lo recuerda, no desde el dolor, sino desde la abundancia, de lo bonito que vivimos, de las cosas que sí lograron, de las cosas que lograron, o por ejemplo que ella usaba su taza, la taza que él usaba. Entonces al final es como meternos este chip de, si yo hice todo lo que pude, si ya esto no dependía de mí, si el resultado no depende de mí y no se da como yo pensaba, vivir la tristeza, vivir el duelo, buscar apoyo y hacer las paces con eso, porque al final también es entender que podemos coexistir. Tú puedes tener un duelo muy grande y tener momentos de mucho disfrute. Sí. Y esto aplica, mira, yo lo veo muchísimo y lo viví yo. Yo una vez di un taller que se llamaba, se me olvidó cómo se llama. Un taller. Pero era algo así como, dejando ir al hijo que soñé y aceptando al hijo que tengo. Porque recibir un hijo con un diagnóstico es un duelo muy grande, porque tú realmente no tienes idea, o sea, no te preparaste para eso, y nuestra sociedad lo ve como un fracaso quizás, o no fracaso, sino como algo muy malo. Entonces, obviamente hay un duelo, hay un sufrimiento, pero tú no puedes cambiar a tu hijo. Claro. Si tú te quedas pegada con ese concepto de que es que no es el que yo quiero, pues nunca vas a disfrutar al que tienes. Exactamente. Entonces sí, tenemos procesos difíciles, hay procesos de mucho dolor, hay procesos de mucho tal, pero ¿qué sí me está dando bonito? ¿Qué sí puedo aprender? Entendiendo que no lo puedo cambiar. También sabes que como que me fui acordando de cosas mientras hablabas. Es complicado, o sea, porque esto aplica con situaciones tan tontas como que yo quería una taza azul y no hay, como que te va a venir un hijo con una discapacidad o con un diagnóstico en general. Yo una vez comentaba que gracias a Dios yo no he tenido momentos traumáticos en mi vida, así horribles tal. Pero a mí me botaron de mi trabajo en plena pandemia. Y la manera que lo hicieron fue salvaje y brutal, porque no tenía sentido, no tenía justificación lo que ellos estaban alegando por lo que me estaban votando. Y entonces, a ver, yo me quedé como en shock. Yo no me quedé mal pegada en que, ¿pero por qué? Pero yo quiero. Primero, ya habían tomado la decisión por mí. O sea, ya eso no iba a haber vuelta atrás. Pero me hacía ruido en mi cabeza que el ADN de la empresa era, bueno, si no te va bien en un departamento, te vamos a mover a otro, como que ese era el speech, todos somos amigos, te vamos a reunir, te vamos a venir, te vamos a dar un feedback, no sé qué, nada de eso pasó, y llegaron, hola, buenos días, vamos a ir a un cliente. Y yo, ok, vamos al cliente. Cuando me senté, hola, estás despedida. ¿Por qué? Porque no sirves. Y yo, o sea, ya va, ¿dónde están las métricas? ¿Dónde? ¿Pero cómo es esto? Sí, no sirves, chao, chao. Entonces, también es importante que si eres esa persona que está viviendo esa situación que no puedes cambiar y que la tienes que aceptar radicalmente, te dejes espacio para sentirte en la guacha. Completamente. Pero las frases como, no pasa nada, todo pasa por algo. A eso voy. Mira, o Dios le da sus mayores guerras a sus mejores guerreros. Eso lo que hace realmente es
Empeora la situación. minimizar Sí. y minimizar tus emociones. Tú tienes derecho a sentirte como tú quieras. Exacto. Entendiendo que no lo puedes cambiar y tomando decisiones de cambiar lo que depende de ti. Exacto, a eso voy, Meramente. que si eres la persona que estás en pleno asunto, pues nada, siente lo que tengas que sentir y también puedes autoanalizarte, mira, en verdad, sí, a lo mejor tenían razón en esto o no, que puedo mejorar, quiero seguir trabajando aquí, no quiero seguir, lo que sea, las Claro. preguntas que te tengas que hacer, sentir lo que tengas que sentir, pero si eres esa otra persona que está afuera, por ejemplo, mis compañeros de trabajo fue como, bueno, no importa, al final, ¿sabes? Vas a te va conseguir ir- algo mejor. Vas a conseguir algo mejor, algo bueno tiene Dios preparado para ti. Claro. Yo sé, está bien, perfecto, pero Pero yo a una hoy no amiga, me siento bien. yo a una amiga le dije, entiendo que probablemente de aquí salga algo espectacular, pero ahorita estoy en un hueco y quiero estar en el hueco. Déjame aquí. O sea, estoy gris, no veo colores, yo estoy aquí así, en posición fetal, entendiendo qué está pasando. Claro. Entonces, creo que eso también es importante, que si eres un tercero, no minimices la situación del otro, porque No, y es que al final hay cosas que se viven, se cargan y se transforman, no se solucionan. Mira, por ejemplo, cuando a una persona le diagnostica una enfermedad, va a tener la enfermedad, sea la persona más optimista del mundo o no. Tú no puedes cambiar esa enfermedad mientras estás transitando los tratamientos, todo lo que viene. claro, ¿Me explico? Pero donde esa persona solamente ponga, bueno, yo voy a poner de mi parte y entonces la llama violeta y entonces me voy a curar. No, eso no existe. Claro. Tú tienes que vivir tu duelo, entender el proceso por el que estás transitando y tomar acciones que son las que dependen de ti. El resultado tampoco va a depender de ti. Al final tú vas a hacer lo que te toca hacer, buscar los médicos que te toca buscar y confiar. sí, Ya. sí, Pero donde tú empieces a hacer ese proceso y desconozcas porque todo va a estar bien solo, eso no es mágico. claro, Tienes que haber un accionar detrás de eso y eso aplica realmente para todo. Mira, lo hemos visto en los migrantes. Cuando nos quedamos pegados, yo tuve una época donde me quedé pegada y no, es que en Venezuela, y que en Venezuela, y que en Claro. Venezuela. No, señora, haz las paces con que Claro. ya esa no es tu realidad. claro, Amas, cocinas, hablas de su cultura, pero tu realidad es esta ahora, Claro. que es lo mejor que puedes hacer con esto. Lo otro no lo solucionas tú. Llevamos Claro. 20 y pico de años esperando que se solucione algo que exacto. tengamos fe, pero hay que seguir construyendo en el camino. Sí, a mí también me pasó eso de Panamá y yo estaba bravísima con Panamá. O sea, Panamá tenía la culpa de que yo había venido para acá. Y yo, Ajá. o sea, como que, hermana, tú fuiste la que solita agarraste el avión y te viniste para acá. Y en un momento yo decía, no, pero es que esto aquí y tal, no sé qué, hasta que entendí que era un proceso mío, que yo no puedo cambiar. Ah, bueno, mira, todos los panameños ahora van a comer arepa mañana y aquí tiene que haber una empanada. No, No, no va a existir, no va a pasar. Acéptalo y evoluciona. y evoluciona, porque esto es el punto de partida para construir algo nuevo. Tú eliges qué. Exacto. O sea, al final estás en una situación completamente distinta y tú puedes elegir si quedarte en algo que no puedes cambiar o aceptar que no lo puedes cambiar y ahora qué viene de Sí, yo tengo amigas que se malpegan con cosas medio bobas que son importantes para ellas, pero, ¿sabes? Tipo, ahorita yo estoy en la época de planificar cumpleaños. A mí me han salido 1000 cosas mal y una bien con la planificación de los cumpleaños. Va. Pero yo fluyo, o sea, tipo, tenía una idea espectacular para un centro de mesa y me dicen, no, mira, es que cuesta $175 el centro. No, mira, mejor agarro, pongo un globo y ya. Pero tengo amigas que no, porque yo quería que ese centro de mesa que entonces voy a buscar, entonces si yo agarro y compro el vinil y yo compro y yo hago y no sé qué, y es una agotada, o sea, es un agotamiento sobreexigencia. en una cosa que se puede resolver de otra manera, no de la manera que tú quisiste. Ok, está bien, te puedo apostar que todo el mundo no va a pararle al centro de mesa. Claro. Y hay muchas cosas que uno está pendiente de, y me pasaba antes, que si no podía solucionar algo, a mí no me pasaba, sí en algunos momentos, como te digo, me siento mal yo, pero muchas veces es, ¿qué pensarán los demás de si yo no lo logré de la manera que se lograba? Claro. Por ejemplo, con las redes sociales. Yo mañana les publico el reel, mañana, pasado,
Y yo todos los días en la historia, hola, hoy no pude. A la gente, dando ¿qué le explicaciones. importa? ¿Qué le importa? Exactamente. Esa No, gente no va a hazlo dejar de fácil con comer eso. No, porque tú porque yo no publiqué un reel. Exacto. Y al final también tenemos que velar de todas las expectativas que cargamos, y eso lo hablamos mucho en distintos episodios, porque además es un tema recurrente para nosotros, es realmente cumplir con esas expectativas de otros que nos pueden hacer, porque también hay gente que tiene las expectativas de que tú todo lo resuelves. Entonces tampoco brindan apoyo, tampoco brindan sustento, porque ella puede sola, ella lo va a resolver, ella siempre resuelve, ella todo lo consigue. No siempre se puede conseguir todo. Y yo creo sin duda alguna que no es abandonar, no es ser inconsistentes, no es ser perezosos, es simplemente llegar a un momento y decir, prela más mi paz mental y mi tranquilidad que este resultado. Totalmente. Y desde ahí aceptar, tener aceptación radical y decir, ok, hago las paces con ese resultado, no era lo que quería, pero está bien. Y no dejar algo más grande como la paz en el proceso. Total. Y por eso es que tú logras ver gente que está transitando situaciones muy difíciles y que aún así tienen paz. Y gente que está transitando cosas muy tontas Y se están volviendo locas. Pero bueno, aquí sí puedo decir que tontas para ti. Sí, claro, pero bueno, Porque de volvemos al repente tema para del ellas sí. centro de mesa. Por eso, exacto. Entonces, quizás hay personas a las que, porque ahí también tenemos que trabajar muchísimo la flexibilidad cognitiva y la flexibilidad del pensamiento, o sea, qué tanto estoy yo dispuesta a ceder o no. Y las intransigencias generalmente lo que llevas es a que tú te rompas. Entonces, si tú quieres el resultado como es y no te sale y te vas a quedar ahí mal pegado, en algún momento, así como una rama, entre más flexible la rama, más se va a adaptar a todos los vientos que vengan. Pero si tú eres demasiado estricto, pues viene un viento fuerte y te va a partir. Totalmente. Bueno, vamos a la ruleta para ver qué nos Momento va- de la ruleta, para qué ver va a qué pasar dice aquí. la ruleta sobre esta aceptación radical. Voy a empezar yo. Ahora, sí te voy a decir algo, antes de, que lo quería decir, hay momentos en la vida, hay distintas maneras hay momentos en la vida donde tú no tienes tanta capacidad de aceptación. Si estás extremadamente cansado, si vienes de una cosa tras otra y no has llegado a flote. Por eso es que esto es como llenar una jarrita. Hay que reevaluarse y decir qué tanto estoy sosteniendo. Porque si no va a llegar un momento donde te puedes romper de tanto que has sostenido. Entonces esto es, sí, aceptación radical, pero desde la aceptación radical también buscar emociones, sentimientos, conectar y buscar drenar para que no sea solo meter y meter y meter como yo puedo con todo. No se trata de poder con todo, se trata de en algún momento decir, me importa un pepino. Está bien, me gusta. Ajá, ruleta. Ok, dale. Mi Te pregunta, doy yo. ya le di, me Ah, preguntas perdón, yo del no vi. trabajo. Ah, te pregunto del trabajo. Ok, ¿qué expectativa profesional sientes tú que estás soltando de algo que no fue el resultado que tú quisiste? Bueno, hablaste ahorita hace un poquito de tu experiencia laboral. Sí, pero eso fue en la vida, ¿cómo se llama? Corporativa. Corporativa. Ahora es que eh, tengo como prioridad la crianza de mis hijos pequeños. Ok. Y tuve que entender que si estoy priorizando eso, mi negocio en algunos momentos voy a tener que coger pausas. Está bien. Porque no puedo con todo a la vez, pues. Y Oye. me frustraba un montón porque quería llegar a unos números, pero no llegaba, pero ¿por qué no estoy lográndolo? Pero claro, porque no le estoy poniendo el suficiente tiempo, pero porque... Entonces, Porque se lo estás poniendo a lo que tú es prioridad en este momento. entonces dije, pues nada, eso es. Muy bien. A ver, relaciones y familia. ¿Qué dinámica familiar sabes que no va a cambiar? Y ya, y lo aceptaste, pues. Que mis hijos se van a ir de mi casa. Yo tuve una aceptación radical con que mis hijos, ambos, probablemente vivan lejos de mí y mis nietos crezcan lejos de mí. Y eso no lo voy a cambiar. Y fluiste con eso. Y fluí y estoy encargándome de lo que sí depende de mí, que es tener una vida lo suficientemente productiva para no sentir ese vacío y adicional a eso prepararme para que cuando ellos me necesiten yo poder viajar y estar para ellos. Muy bien. Tú. Salud. ¿Cómo te acompañas desde el punto de vista de salud cuando algo no sale como tú lo esperabas?
Bueno, entro en mi mejor momento esquizofrénico. No pasó. Lo pasamos hace poquito. Lo pasamos hace poquito con un posible diagnóstico ahí bastante fuerte y entro en mis 5 minutos esquizofrénicos que va a morir mañana. A ver, puede ser que me haya cortado la uña y yo pienso, voy a dejar huérfanos a mis hijos, todo va a estar mal, yo no, hasta que después respiro y digo como que, ok, ¿qué puedo hacer con esto? Exacto. Y a ver, siempre les digo a mis alumnitos, lo mejor es tener un diagnóstico. Con un diagnóstico tú tienes un mapa de ruta, con esa ruta, eso es lo que te tiene que hacer, hágalo. Y eso aplico conmigo después del momento esquizofrénico. Está bien, muy bien. Última. Niveles de desbloqueo. ¿Qué estás lista para dejar de pelear? Varias cosas. Mira, creo que la primera, yo dejé de pelear con la expectativa de la familia perfecta. Ok. Fue una expectativa, fue algo muy duro para mí cuando me divorcié, romperlo, porque además yo soy coach de familia, trabajo en pro de la unión familiar, etcétera. Pero ahora, como entendí que ese vínculo de pareja ya no es el que teníamos, hoy en día estoy haciendo las paces con tener una familia con una estructura distinta. Claro. Entonces, al final es soltar una expectativa de algo que para mí era muy valioso y buscar cómo con ese resultado puedo hacer lo mejor posible. Me gusta. Bueno, al final del día y al final de este episodio es que tenemos que aceptar que no todo va a terminar de la manera que nosotros esperamos, Así es. pero sí te puede cambiar a ti cómo tú afrontas esa nueva posibilidad, porque siempre va a existir una posibilidad, salga Siempre. A o salga B. Exactamente. Y también lo más importante es que entiendas que esto para mí es un músculo. O sea, la aceptación radical es un músculo que tú entrenas y que tú decides si te quedas del lado de víctima, de pobrecita yo de todo lo que me pasa y el sufrimiento, o ahora este músculo, ¿cómo lo puedo entrenar? Y vuelvo y repito, si sientes que está siendo too much para ti y que esta carga está siendo muy pesada, siempre, siempre la terapia es bienvenida. Vayan al psicólogo. Si este episodio te gustó, compártelo con todos tus amigos, amigas, ellos, ellas y ellas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ve nuestros otros episodios para que tengas una semana entretenida y no te pierdas el próximo episodio de Desbloqueando Niveles. Nos vemos. Chao.